Amigos, bienvenidos a otra entrega, hoy con la presencia del defensor del pueblo. Hace pocos días estuve preguntando a través de la red social de Twitter en qué está el defensor del pueblo y hasta nuestro estudio llegó Pablo Ulloa. ¿Cómo se siente, don Pablo? Bien, gracias José por permitirnos venir. Justamente esa es la ventaja de ser un defensor cercano, que permite que me mueva con libertad y venir acá a tu espacio, como le llaman ahora la plataforma. Sí. José Peguero termina siendo algo interesante porque es un tipo de pedagogía social que pudiéramos hacer mucho más abarcador e incluso abarcar temas que muy probablemente yo no he abarcado en otros espacios. Por ejemplo, hubo un titular que se generó, Pablo, de cuando usted acudió al Hospital de los Minas a verificar que se estuviera atendiendo a las parturientas haitianas. ¿Por qué el defensor no va a decir que se atiendan a todas las mujeres, porque hay dominicanas que están en el piso, acostadas? Entonces, ¿por qué usted lo dice? Vamos a dividir esto. ¿Cuántas son? 10 haitianas y 10 dominicanas. Pues entonces vamos a buscar un equilibrio, pero hay dominicanas ahí. Y no es por ser nacionalista, que no está recibiendo el servicio, y usted fue elegido por la Constitución de la República Dominicana. Claro está, ellas, las extranjeras, tienen derechos humanos que están por arriba de cualquier comentario que pueda hacer cualquiera. No es que se le niegue la atención hospitalaria, pero también, ¿y qué pasó con la dominicana, defensor? Qué bueno que me hace la pregunta. Tú sabes que el único elemento de negatividad que ha tenido la gestión ha sido ese caso. Y yo quisiera que tú buscaras la nota de prensa, José, tú que eres un periodista con vocación de investigación. Nosotros en ningún momento dijimos lo que planteaba el titular. Lo que nosotros dijimos fue que el momento de parto es sagrado y debe de ser atendido. En ningún momento, incluso yo estaba reconociendo la eficiencia de esa maternidad con la sobrecarga que tiene y el nivel de servicio que estaba dando. Y como esa me manejé en diferentes. Y lo que yo estaba viendo era justamente la respuesta de los hospitales a los fines. Incluso yo fui hasta más lejos y yo dije que semanas antes me había visitado el Sistema de las Naciones Unidas completo, diciéndome de la situación, y yo le pedía, deme en casos. Porque yo no puedo actuar sobre la base de que tú me digas, me dijeron, si te dijeron, yo voy. Pero dime un lugar particular donde se pueda contratar. Si yo tengo que ir a la frontera, si yo tengo que ir a Miche, si yo tengo que ir a la Isla Catalina, yo voy, porque gracias a Dios el defensor se mueve. Ahora, no me puedes venir a decir en una oficina, mira, que hay casos. Bueno, ¿cuáles son los casos? En tal sitio, yo voy. ¿Y qué yo dije? Yo dije justamente lo que vi. Yo no vi que se estuviera maltratando a nadie, que ninguna parturienta haya sido vejada y que al contrario los servicios eran de mucha calidad. Yo signifiqué que en ese momento la administración de ese centro hospitalario lo estaba haciendo demasiado bien. Pero ¿qué pasa? Hubo una foto que fue donde uno analizó que quizá vino la malinterpretación de un ángulo, pero el titular y el texto, cuando tú lo leas te vas a dar cuenta que te estoy hablando con la verdad. Pero usted no fue a reclamar los derechos exclusivamente de las haitianas. Es que yo fui a reclamar que el momento de parto es un momento de emergencia y todos tienen que ser reclamados, tienen que ser atendidos. Y yo lo que hice fue un recorrido, hablé con el director del centro, con la directora médica, me entregaron incluso hasta las estadísticas, vimos incluso la infraestructura, con ellos al lado, con los mismos directores. O sea, porque eso fue un recorrido justamente como yo hice con el de los niños de aquí arriba de la Jacobo Magluta, como yo he hecho en Barahona. Cada vez que yo voy a un pueblo trato de visitar, no solamente para lo que voy, sino diferentes unidades de atención, que no necesariamente tienen que ser salud, también está la educación, la parte de los comedores y demás, porque la buena administración se da en todos los roles. Entonces, en el caso particular, yo no fui a reclamar, yo fui a inspeccionar la calidad del servicio y gracias a Dios siempre estuve acompañado de los mismos directivos del centro educativo, del centro de salud. Del centro de salud, pero le presionaron los organismos internacionales para que usted acudiera allí a revisar eso. Allí no. ¿O fue solamente una sugerencia? Allí no, ellos fueron diciendo que estaba sucediendo en el país. Sí. Y ahí fue que yo dije que me dieran casos concretos, porque yo no puedo actuar de manera irresponsable, porque sería muy fácil para mí coger un titular por algo que yo ni siquiera he comprobado. Fíjate que te decía que de las reformas organizacionales que nosotros hemos hecho es, la Secretaría General se creó, una unidad que se llama Secretaría General, que es donde llegan todos los casos, basado en el principio de sistema de calidad de gestión. ¿Con qué? Atención al ciudadano, investigación, porque yo no puedo hablar de manera irresponsable.
notificación a la administración y luego litigio. Y hemos sido tan proactivos que ya nosotros tenemos una carta de servicio al ciudadano, que es el preámbulo para un sistema de gestión basado en la calidad certificado por ISO 9000 el año próximo. Este año lanzamos la carta, el año próximo certificamos en normas de calidad el sistema de gestión. ¿Y por qué? Para blindar ese tipo de situación. Porque justamente con una gestión basada en calidad yo puedo ampliar, podemos llevar el defensor a una dimensión mayor, pero al mismo tiempo no pasa un malentendido. Sí. Porque eso que pasó fue un malentendido sobre la base para la casuística que analizamos de una imagen, no del texto, no de la expresión y mucho menos del trato. De la visión tampoco que usted fue allí. No, porque al fin y al cabo yo estoy para garantizar la buena administración pública. Esa segregación no me cabe. Ahora, sí me cabe llamar la atención y decir, el momento de parto es un momento de emergencia y tiene que ser atendido. Claro que sí. Ahora, los delincuentes son la trata de personas de ambos lados de la frontera, que en contubernio con la parte administrativa, con los funcionarios servidores públicos y la parte militar, se nutren de una realidad política, económica y social que tiene Haití. Esa es la parte que yo sí he llamado siempre la atención. Esos son bandas que se dedican a lucrarse sobre la base del ser humano. Y eso sí da pena. Y esto no le da pena tampoco a la dominicana, que no tienen acceso a una cama ante la demanda de las extranjeras. No, pero la misma reclamación yo le he hecho con dominicanos en Puerto Rico que llegan de manera ilegal y en Puerto Rico con la licencia tú puedes tener empleo. Sí. Y lo mismo he hecho en Madrid. Con la licencia dominicana dan empleo en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ah, yo me voy para allá. Esas son de las ventajas que he tenido. Entonces, ¿qué pasa? Es así. Yo no estoy... tú lo estás tomando, pero esas personas que se van en Yola, cuando llegan allá, tienen una realidad diferente. Totalmente. Y entonces el defensor también, en ese sentido, también tiene que reclamar. Va a reclamar esos derechos allá. Justamente, incluso con el cónsul anterior. ¿Y han atendido sus demandas en Puerto Rico? Con Opinio Díaz, que hoy es viceministro de la Cancillería para Asuntos Consulares, se luchó justamente por diferentes situaciones y es parte. O sea, esto no es segregado a... No. Es calidad de la gestión hospitalaria que tiene que haber, indiscutiblemente. Sí. El peso que significa Haití para nosotros es demasiado grande. Mira, en la frontera estamos hablando de 67, 80%, del 65 que estaba antes, casi el 80%, es justamente del tema haitiano. O sea, nosotros tenemos, cuando tú ves los índices de mortalidad infantil, de embarazo adolescente, de la parte neonatal, cuando tú ves los indicadores y tú pides que te lo desagreguen, tú te das cuenta el peso que tiene justamente ese tipo de embarazo. De embarazo. ¿Por qué? Porque vienen con niveles de atención mínima, no tienen ningún tipo de estabilidad en términos del embarazo y cuando llegan eminentemente a parir. Ese niño va a nacer con algún tipo de afección, con algún tipo de problemática y la madre de por sí, teniendo anemia y cualquier tipo de situación, prácticamente muere. Sí. Y con la edad... Porque recuérdate que a mayor cantidad de niños tus condiciones físicas se van vulnerando. Y esto es una realidad también que pasa, que la gente no lo habla. Y es una realidad. Y eso afecta también las estadísticas del país. Del país. Y tú te das cuenta, tú dices, bueno, el índice de mortalidad infantil, el índice de la parte neonatal, pero va impactada por la alta densidad de personas de Haití que vienen a recibir los servicios de salud en la tierra dominicana. Así mismo es. ¿En qué está el defensor? Que esa fue la pregunta que corrió muchísimo por ahí por la red. Mira, el defensor, gracias a Dios, como parte de su estrategia, diseñó un primer bloque que era de expansión, los 2 primeros años, los 2 segundos años de consolidación y los 2 últimos años terminan siendo ya de cierre de proyectos que nosotros hemos venido generando. Se hizo un plan estratégico institucional desde que llegamos y ese plan estratégico institucional tiene 49 productos que a la sociedad dominicana se le va a entregar. Nosotros el 14 de junio rendimos cuentas del primer año de gestión y, por ejemplo, estadísticas que son buenas saberlo, nosotros aumentamos un 201% las reclamaciones que llevan a la institución. Los casos de oficio, nosotros lo aumentamos un 76%, que casi el 15% de los casos de la institución se generan de oficio. ¿Y cómo lo generamos? A través de las redes sociales,
Por eso estamos pendientes y creamos a través de un acuerdo con el ITLA y 10 pasantes del ITLA y un dominicano formado en el Politécnico de Milán en ciencia de datos, un data warehouse que nos permite procesar unos 500.000 comentarios por espacio de minutos y al mismo tiempo ver titulares por más de 15.000, lo que permite captar casos y poderlo llevar a la Secretaría General. Esto no hubiese sido funcional si nosotros no hubiésemos podido instalar un CRM, que es una plataforma que permite procesar toda esa información, y estamos hablando que nosotros hemos interactuado con unos 15.000 dominicanos y dominicanas en espacio de meses, casi 6 meses. Sacamos la aplicación para poder tener contacto a nivel nacional y eso vamos a decir que es un bloque que tiene que ver con tecnología. Pero desde el punto de vista de la eficiencia, nosotros somos el único extrapoder que ejecutamos el presupuesto en línea. Este mes nosotros ya ponemos a operación el sistema de trazabilidad de los casos de defensor para que todo ciudadano que reclame o pide una orientación vea en qué va el curso de la misma y de tal manera ser más transparente aún de lo que hemos venido haciendo. Desde el punto de vista educativo, nosotros hemos expandido una serie de estrategias que tienen que ver con la constitución animada, defensor itinerante, el trabajo con las comunidades, con los grupos de organizaciones, la parte de los diplomados, trabajo en las escuelas, entre otras dinámicas para poder sostener los 3 ejes que planteamos en el plan la oferta de valor que hicimos a la sociedad antes de ser electo: garantismo, eficiencia y educación. Sobre la base de esos 3 y 4 valores, que es transparencia, accesibilidad, eficiencia e independencia, se ha podido ir configurando lo que es este tramo de la gestión. ¿Y cuáles son las reclamaciones más comunes que hace la gente a través de su sistema que tiene el defensor del pueblo? Parece mentira. La gente tiene la percepción que quizás son violaciones de la Policía Nacional, que son agresiones físicas, pero el caso de salud tiene que ver mucho con un sistema que no es totalmente equitativo y que es al mismo tiempo hasta injusto de muchas maneras. No necesariamente tiene que ser totalmente público, está en la parte de las prestadoras privadas, está en la parte de las aseguradoras. Entonces, fíjate cómo se configura una ley de seguridad social, la 8601, que no ha podido ser plasmada completamente en la sociedad, aún habiendo pasado 20 años. Y si tú le sumas el ingrediente de las pensiones, real y efectivamente necesitamos trabajar aún más en la parte de seguridad social. ¿Y qué propuestas usted ha presentado con ese enfoque de que se mejoren y que los dominicanos que se ven en situaciones difíciles cada vez que tienen que llevar a un ser querido a un hospital o a un centro privado chocan con esta realidad? Mira, vamos a ponerlo de diferentes maneras para que también el público se dé cuenta que el defensor tiene una amalgama, pero como tal era parte de lo que nosotros planteábamos cuando hablábamos de litigio estratégico y hablábamos de notificación a la administración, de investigación y atención al ciudadano. La propuesta de ley de seguridad social nueva que cursa en el Congreso de la República, nosotros hicimos un análisis y fuimos invitados por la comisión bicameral y planteamos 14 puntos que tienen que ser reformados de la actual ley. La parte relacionada con la prestación de servicios que se han dado en hospitales, nosotros hemos intervenido una vez la reclamación nos llega. Casos de oficio que hemos enterado, nosotros hemos intervenido incluso hasta con casos relacionados con cadáveres. Lo que tiene que ver justamente con la parte de las pensiones y un elemento que es muy importante, que incluso se desprendió un estudio que se hizo a través del observatorio, que es la parte de salud mental. Nosotros incluso generamos una comunicación al Consejo Nacional de Seguridad Social para que se aumente la prima de los seguros para el tema de la salud mental. De la salud mental. Porque, ¿qué pasa? Tú vas a una primera consulta, pero tú tienes que volver. Y aquellos pacientes que no son problemas psicopatológicos, vamos a llamarles, sino son psiquiátricos, necesitan medicamentos. La cobertura es muy baja. Muy mínima. Ahí tú tienes una serie de elementos que confluyen en el estudio que te decía de salud mental y políticas enfermas. ¿Por qué? Porque el sistema no está dando cabida a personas que tengan algún tipo de psicopatología y eso se genera en un 70 y tanto % de depresión, la parte de la ansiedad, entre otros trastornos. Y esa parte, que te invito a que te lo voy a enviar el estudio para que lo veas en dimensión justa, es de los aportes que hace el defensor del pueblo en algo que aquí en la sociedad no se utiliza, que es investigación y desarrollo. Total. Si nosotros no analizamos desde el punto de vista académico, pero con un factor real,
no podemos hacer propuestas de políticas públicas que estén contextualizadas. Entonces, fíjate cómo seguridad social, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de investigación y desarrollo y desde el punto de vista de poder generar en las comunidades ese conocimiento del derecho fundamental, que es el derecho a la salud, que es parte de lo que nosotros tenemos que lograr en esta gestión, de poder diseminar más nuestros derechos y nuestros deberes, porque de ahí se centra la ciudadanía responsable. Claro. Y hablando del derecho a la salud, ¿qué ocurre? No importa si es un centro público o privado, cuando alguien se dispone a acudir a recibir los primeros auxilios, que se ve frente a una institución privada que le dice tú tienes que depositar $1.000.000 para poder atenderte a ese familiar, no interviene ahí la Defensoría del Pueblo. Y lo ha hecho. Incluso nosotros hicimos una reunión conjunta, CISARRIL, DIDA, ANDECLIP y otras clínicas o patronatos que están dentro del sistema. Te digo clínica y patronato porque hay instituciones que son privadas, con organización como fundación, pero que el Estado le dio el terreno, le construyó la infraestructura y ellos lo que hacen es que administran. Y esa reunión se dio justamente para enfrentar esa parte. Mira, ahí está la resolución de la CISARRIL y está el rol de la DIDA. El defensor, como veedor en términos constitucional de todo este proceso, lo que hace es que promueve una reunión para poder mediar, porque el flujo de caja impacta en las clínicas privadas, pero también el derecho a la salud se impone. Entonces, los órganos del Estado que están configurados en lo que es la Ley de Seguridad Social para esos fines, tienen que ejercer su responsabilidad. Y ahí entra el defensor en presionar, generar, apoyar o promover iniciativas que puedan hacer eso posible. Pero indiscutiblemente el sistema es muy rígido y ahí entra un tanto la presión, ahora sumada con situaciones que están pasando con el Colegio Médico Dominicano. Nosotros tenemos que prestarle mucha atención al tema de salud, con el modelo que se pensó tipo colombiano, pero también al de las pensiones, que fue un modelo tipo chileno, que ahora dentro de 2 años se vencen las 360 cotizaciones que decía nuestra Ley de Seguridad Social. Entonces muy probablemente las pensiones no lleguen en el monto o en el umbral que muchos de nosotros que pensamos. Sí. Entonces, eso es un riesgo. Y esas son situaciones que el defensor incluso lo está viendo con antelación, prácticamente con 2 años de anticipación, y lo está poniendo en la sociedad dominicana. De eso se trata la magistratura moral. Sí, y de esa misma retención de cadáveres, ¿cómo es posible que si una gente tiene seguro, aunque vaya a un establecimiento privado, se tiene todo un depósito y aún a la hora de cuadrar la caja, se necesita darle cristiana sepultura, y aquí hay centros privados en los que yo me he visto en situaciones parecidas, como el de Sedimat, que hasta que tú no pagues el último centavo, no te dejan retirar ese cadáver? Ahí entramos nosotros, y son muchos los casos que yo te pudiera contar, que nosotros hemos podido lograr que se le entregue, como tú bien dices, el cadáver a los seres queridos, porque un tema es la situación económica que se deja, porque la persona murió, generó unas facturas y demás, y otra cosa es el derecho justamente. Entonces ahí entra un proceso donde las familias de alguna manera se podrán poner de acuerdo, pero ese ser humano tiene que ser enterrado como Dios manda. Entonces ahí entra la incidencia del defensor del pueblo, y tú bien has podido ver en ese sentido cómo nosotros intervenimos, sin mucha laraca, sin mucho llamar la atención, pero de manera efectiva. Y sobre esos contratos leoninos, donde a la gente se le pone a firmar pagaré notarial, pagaré de todo tipo, para que honre una deuda. Está bien eso desde el punto de vista legal, porque no es que la gente no pague, porque yo estoy de acuerdo con que es un servicio que usted ha utilizado y de alguna otra manera bien puede ir a una institución pública a recibirlo, pero usted bajo su elección quiso ir a un centro privado. El Estado tiene sus hospitales. Es el punto de inflexión. Está bien, pero ¿cómo a usted, a una persona, se le violan los derechos acabando de alguien de que muera y se le pone a firmar en esas condiciones que la cabeza no está como tiene que estar, y más usted que es abogado que debe saberlo, en las condiciones precisas para reconocer cuándo hay o no una trampa? Entonces le ponen unos pagareces notariales donde la gente tiene que dejar el alma, donde le hipotecan, hasta si vuelvan a nacer todavía va a tener que estar pagando esa deuda. Mira, ahí entran varios elementos que es importante que lo veamos. Si tú lo ves desde el punto de vista de derecho fundamental, el Estado tiene la obligación de brindarte la salud, y para eso tiene hospitales. Esa salud, que no es de calidad al nivel que quisiéramos todos nosotros, sí, incluyendo las autoridades que hacen esfuerzo a diario, es suplida por servicios privados. ¿Qué pasa?
que cuando yo voy a un servicio privado, es una relación privada. O sea, es de igual a igual, en este punto de vista, es un hospital, un centro educativo, una universidad, un restaurante. Es verdad que no es el mismo tipo de servicio, no es el mismo tipo de derecho, pero indiscutiblemente se da una relación de privada a privada. Ahí entra ese elemento que es una fatalidad. Cuando tú en esa situación de crisis, de trauma, porque estamos hablando de que se te murió un ser querido, tú no tienes la capacidad económica. Siempre es importante tener varias personas cuando fallece alguien, porque cometemos errores. ¿Qué pasa? Que ahí la DIDA sí tiene que jugar su rol, porque termina siendo la parte del usuario que está siendo afectado. Y esos contratos incluso deben de estar íntegramente puestos en Proconsumidor. Ahí Proconsumidor y la DIDA entran en su rol, y si ellos no juegan su rol, entonces entra el defensor. Pero no lo tienen, porque en el caso, por ejemplo, de un familiar que yo tenía, hubo un pagaré notarial que ellos se quedaron con el original, pero nunca nos entregaron la copia. Entonces, esa parte, cuando llega un abogado, de una vez le entregan, porque ellos saben que es parte de una relación de servicios. Tú me tienes que entregar lo que yo firmé, sí, porque sobre la base de lo que yo firmé es que tú me vas a ejecutar o algún momento me vas a solicitar o me vas a demandar a partir de lo que yo tengo por escrito. Por eso cuando hacemos un contrato, yo te dejo una copia a ti, una para mí y una para el notario. Pero eso denota una práctica ilegal. No puede el defensor del pueblo, a través de la DIDA y de los demás organismos, sancionar o buscar la manera de que a esa empresa se le sancione y evite esas malas prácticas. Por eso te decía el tema de que si Proconsumidor no ejerce la autoridad que le confiere por un tema de usuario, de consumidor, privado, la DIDA lo hace, si no el defensor llega, al ser el único órgano constitucional, tiene mayor jerarquía, pero nosotros operamos a través de los diferentes defensores que existen en áreas. Y te explico. En República Dominicana, por un tema de la habilidad en cuanto a las leyes, nosotros hemos creado prácticamente 12 diferentes unidades que tienen que ver con defensa de derechos. Por ejemplo, Indotel tiene prousuario y la Superintendencia de Banco tiene prousuario. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es, hemos creado unidades de alianza, nosotros le llamamos enlaces, para nosotros poder, esos casos que nos llegan a nosotros, pasarlos y darle seguimiento junto al ciudadano, para entonces poder articular estrategias que sean viables. Por eso nosotros creamos una mesa del derecho al ciudadano, que incluso nos reunimos el día 10 de diciembre. Eso fue una iniciativa que se hizo el año pasado, pretendo que lo volvamos a hacer ahora, porque un mecanismo expedito de que el ciudadano que llega donde nosotros tenga una respuesta rápida sobre la base de la institución que le confiere. Por ejemplo, ustedes le guían. La ley, hay orientaciones. Nosotros hemos generado unas 5 respuestas al ciudadano, que no todas tienen que ver con reclamación. Pero te quería poner un ejemplo. La Ley General de Electricidad le confiere al defensor estar presente, siempre que lo soliciten, en cualquier tipo de inspección. Nosotros hemos ido un poco más lejos y hemos trabajado el reglamento que se va a sacar de reclamaciones, y nosotros presentamos 32 observatorios a ese reglamento. Con la superintendencia se va a hacer un trabajo de seguimiento de ese reglamento hasta que se publique. Si nosotros fuésemos una gestión totalmente rígida, ¿qué haríamos? Nos quedaríamos esperando que salga el reglamento. Nosotros sino no. que ustedes han participado de forma manera proactiva para defender los derechos de los consumidores. Incluso en la vista pública que se hizo, hubieron muchos ciudadanos que se sorprendieron porque nosotros lo llevamos todo por escrito y lo depositamos. Y así mismo le hemos dado seguimiento para que ese reglamento esté al traste. Porque una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de notificaciones que no habían llegado al ciudadano. Entonces, ya estamos trabajando un plan para que la administración notifique, justamente porque de ahí inicia el tránsito natural de cualquier consumidor de saber si procedió o no procedió, y si no procedió, ¿por qué? Porque entonces yo hago un proceso jerárquico que voy directamente a la superintendencia en dado caso que entienda que Protecon no me resolvió. Claro. Pero sin notificación no tengo nada. Entonces, fíjate cómo la dinámica de trabajo de un defensor del pueblo se motoriza para que la administración entienda cuándo está haciendo un silencio administrativo y qué implica eso para un ciudadano, porque al fin y al cabo a todos nos subió la luz. Sí, así mismo es. ¿Y qué se hace en esa situación del aumento de la energía? Porque vemos a un vocero de la presidencia que dice que desde abril no hay aumento.
Vemos a un Celso Marrancini desde Punta Catalina que dice que aquí no se ha dado el aumento. Sin embargo, personas que pagaban 400 pesos hoy día están pagando 1.200 y el que pagaba 5.000 ya está hace rato sobre los 15.000. ¿Puede el defensor del pueblo interferir en esos casos o solamente la Superintendencia de Electricidad o Protecon son los que llevan la voz cantante? Intervenir, porque si interfiero estoy quitando mi rol. Intervenir en defensa del consumidor en este caso. ¿Qué hacemos? Nosotros recibimos la reclamación. Lo primero que nosotros hacemos es canalizarlo al enlace. En este caso, dentro de Protecon o la superintendencia tenemos enlaces. Una vez que viene la respuesta, por eso te decía la notificación, porque la notificación es la clave. Sí. Si tú me das una respuesta insatisfactoria, yo voy jerárquicamente a un nivel superior y de ahí sigo. Entonces, el ciudadano en el defensor del pueblo tiene ese acompañamiento y ese apoyo para no desgastarse, porque es muy difícil estar yendo continuamente. Claro. Mira, hoy teníamos justamente la audiencia del caso de DGCET, de la agresión. De la agresión que se le hizo a usted y ya van 3 reenvíos, vamos para el 21, pero nosotros no desmayamos. Y el ciudadano en nosotros tiene ese soporte para no desmayar. Y es la parte más interesante, porque el que llega al defensor del pueblo está totalmente desahuciado, se siente ya desvalido del sistema, y nosotros al contrario, lo que le generamos es la seguridad, esa magistratura moral, esa credibilidad, esa legitimidad nos permite a nosotros incidir en que la administración dé la respuesta que corresponda. Y sobre ese caso del canódromo, usted junto a otros periodistas fueron a verificar y a constatar la situación de que cómo estaba, fueron víctimas de una agresión donde se vio en unos drones que hasta con un palo de golf se quería atacar tanto a usted como a los demás. ¿Se ha resuelto la situación de la retención de las motocicletas en el país? ¿Ya eso pasó a un segundo plano? ¿O simplemente se trasladaron del canódromo hacia otro sitio para retener esos vehículos? Mira, son diferentes aristas y vamos a irla poniendo justamente. Uno, la agresión no ha muerto porque lo penal, como institución y como ser humano, lo que estuvimos involucrados, la continuamos. Por eso te decía lo de la audiencia. Sí. Porque nosotros no vamos a dejar que desmaye, porque esta sociedad necesita régimen de consecuencias. En lo poco, lo mucho, la gente espera que el que lo haga mal tenga las consecuencias. Claro que sí. Pasó igual con el caso de Impostón. Nosotros no hemos dejado que el expediente muera, independientemente de la destitución del director general. Adam Peguero. Nosotros no hemos dejado que el expediente muera. Incluso lo quisieron archivar en la corte y dijimos que no, y seguimos. Porque al fin y al cabo de eso se trata. Claro. Dos, el gobierno a solicitud y a instancia y dada la situación se generó una estrategia de unos 60 días, si mal no recuerdo, donde se publicaron los primeros 15 días lo que fue que reclamaran todo lo que tuviera la documentación. Los próximos 15 días eran todo lo que pudieran demostrar de alguna manera adicional a la matrícula o a la placa, que esa motocicleta y ya luego el ciclo, dice la misma ley de tránsito, que en un plazo de 90 días tienen que ser subastados en pública subasta. Entonces ese plazo se tiene que concluir y a partir de ahí ya las chatarras van a tener que ser subastadas y los demás vehículos debieron ser entregados. Nosotros le hemos dado un seguimiento a casos que teníamos nosotros para ir inspeccionando y hasta ahora se ha cumplido. Adicional a eso, plantea el director del Intran que van a construir un lugar en la carretera de Samaná, si mal no recuerdo la ubicación, para que tenga mayor confort. Pero ahora bien, en ese lugar se generaron las condiciones de dignidad al ciudadano, con carpas para que el sol no lo mate, una forma mejor de distribución. El tema del banco de reserva se eficientizó el trabajo que hacían porque era parte del contubernio. Sí. Yo te hago que tú vayas al banco, yo sé que cierra a las 4 de la tarde, después de las 4 de la tarde, ¿cómo lo hacemos? Tú decides. Sí, claro. Había que pagar en efectivo. Ya tú sabes. Claro. Como dice la canción de Juan Luis Guerra. El macuteo. Como dice la canción de Juan Luis Guerra, resuélvame. Claro. Como dice. Entonces, ¿qué pasa? Esa lógica de microcorrupción es la que al dominicano le impacta más fuerte, José. Totalmente. Porque cuando hablamos de una corrupción enorme, 1.500, 2.000, 3.000 millones, o 500 millones, la cantidad que tú quieras ponerle de millones, yo realmente más de 1 millón de pesos no sé contar. Ahora, existe contar 2.000 pesos, 1.000 pesos, 1.500, 500. Sí. Por ejemplo, hubo un señor que fue con la situación de los motores. Él pagaba
paga, porque todavía está vivo, gracias a Dios, 500 pesos diarios por el alquiler del motor. Él tuvo que pagar 1.500 pesos, creo que fue para Fast Track, para que saliera rápido, sí. Resuélvame, le pagó 1.500. Su familia duró 3 días sin comer, porque él tuvo que empeñar el celular en 1.500 pesos. Entonces, los 3 días, él gastaba cada día 500 pesos para que su familia comiera. ¿Cómo comieron? Ay, ay, ay. Agua con arroz, azúcar. Eso es un abuso. Comprar un paquete de pasta y eso meterle salsa de tomate para los 3 días. Pero esa es la realidad. Cuando a ti te macutean esa cantidad de dinero, muy probablemente mucha de la gente que andan en confort no lo entienden. Pero el que tiene que producir con ese motor, o con mecanismos, porque yo te lo pongo el motor porque es lo que estamos hablando. Claro. Pero el frutero, el chiripero, o sea, en el caso mío que me crié por la zona universitaria, René era el que hacía las empanadas, incluso yo la cogía fiada, y esa empanada de huevo era la manera como mucha gente comían, cenaban y desayunaban. Sí, porque el que llegaba cerca de las 11 de la mañana, con eso desayunaba, almorzaba, y si tenía hambre, con el dinero del comedor podía resolver. Si no tenía, porque no le daba por el pasaje, pasó el día con una empanada de huevo. Entonces, ese chiripero, cuando le laceran por un maltrato de una situación que hay con policía o con ayuntamiento o demás, donde va donde el defensor. Entonces, esa es la realidad que uno ve. Por eso es la movilidad que yo tengo tan alta. Por eso yo le dedico 3 días y 4 días de mi agenda al terreno. Te decía, yo de aquí me cambio y me voy para un vertedero en San Cristóbal. Pero yo vengo de hacer, bueno, desde las 4 de la mañana yo estoy trabajando, pero como tal de movilidad, por lo menos fui a 3 sitios distintos. Pero esas situaciones, defensor, cuando se habla de esas retenciones a veces arbitrarias e ilegales, que a veces aquí en el centro de la ciudad se da muy poco, pero si usted se va al interior, donde no hay esa supervisión tan fuerte de que haya más presencia de organismos reguladores, básicamente esa gente está desprotegida. ¿Por qué? Porque el comandante de turno dice que a fulano hay que quitarle ese motor y hay que quitarle ese motor. En esos casos, ¿qué se hace desde la Defensoría? Entonces, ahí es que entra la parte de la tecnología de la información y la comunicación. Tú sabes que, y te voy a responder, pero quiero ponerte un ejemplo para que la gente también lo dimensione, el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de institución. Tú sabes que el Estado le da más dinero al juego de azar que a la defensa de los derechos. Tú dirás, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? A la lotería le dan más presupuesto que al defensor del pueblo. Usted tiene un presupuesto de 237. 247 y este año solicitamos 150. Hasta ahora estamos hablando de 20. Yo sigo peleando de 20 millones más. Pero fíjate cómo el juego de azar recibe más dinero que el defensor. Entonces, entrando a la pregunta que tú me hacías, la tecnología de la información y la comunicación, ese data warehouse que yo te digo que me permite observar a través de las redes sociales todo lo que está pasando, a mí no, al equipo de tecnología que está en la institución, hace las alertas para entonces poder incidir en casos de oficio. Te digo un caso que me pasó en Constanza. Yo fui a una situación con el ayuntamiento, había una situación educativa, luego un reconocimiento y otra, y la misma comandante de la DGC me llevó al destacamento para que yo viera la cantidad de motores que habían dejado abandonados. Y ella me decía, es que yo mismo he salido con un perifoneo a decir que los motores que lo vengan a buscar, José, y no van. Entonces, de ambas partes también tú tienes la situación. Falta el ciudadano que no va a buscar su motor y falta también de la autoridad que a veces lo retiene sin razón. ¿Y qué te dice entonces el distribuidor o el importador, que es la tercera parte? Que ellos lo traen, los ensamblan y lo venden, vamos a decir que tú lo sacas 5,000 pesos. A ti te es más rentable dejarlo botado y sacar otro motor. Entonces el motor se queda ahí. ¿Qué pasa? Que esa realidad del transporte se extiende a otras esferas, a otras sectoriales de la vida nacional y son de los elementos que el defensor del pueblo tiene que ver, pero desde el punto de vista de la gestión gubernamental. Porque muy probablemente hay cosas que yo quisiera que se hicieran de una manera diferente, quizás por mi criterio, quizás por mis valores, por mi prejuicio, por mi forma de ver la vida, por mi experiencia de vida nacional e internacional, pero yo tengo que apegarme a una ley, primero a una constitución, a una ley y a los reglamentos. Entonces, ahí es que dice la misma ley del defensor del pueblo en el artículo 5, que debe ser un experto en la administración pública. Porque yo no puedo llegar a un ministerio, a una dirección general, independientemente de mi ley me dice que yo tengo campo abierto para poder hacerlo, sin una previa investigación. Ahí es que está la diferencia, por ejemplo, de cuando tú llegas con una reclamación, nosotros la procesamos en diferentes formas y si confiere va a investigación.
Y si investigación dice que sí, entonces va una notificación. Y en esa notificación nosotros ejercemos muchísima presión a instituciones, la gente no se da cuenta. Sí. Y luego entonces vamos al litigio, que es el caso de lo que pasó en la carcelita de Bella Colina. Sí, se cerró. Sí. Pero se cerró con una sentencia de un juez. Y fue un trabajo mancomunado entre Defensa Pública y el Defensor del Pueblo. ¿Tenemos que tomar nosotros las atribuciones? No, lo que tenemos que hacer es que se ejerza el derecho del ciudadano. Porque al fin y al cabo, para eso es lo que estamos. No es figuración, es ejercer una autoridad que muy probablemente se debió de haber hecho anteriormente y nadie lo hacía. Al hacerlo el defensor, porque sale en un medio de comunicación, porque llega una reclamación o porque uno se da cuenta, porque uno anda en la calle. Sí. Yo todos los días llevo a mi hijo en la mañana, yo voy al supermercado. Entonces, uno está en la sociedad, yo no vivo en una burbuja. Porque al fin y al cabo yo vengo de abajo y la naturaleza mía es estar continuamente con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves esa realidad, tú incides, pero tú incides con una lógica de Estado. Yo no puedo llegar a generar una crisis claro. Para buscar figuración. Casos tengo yo de sobra. Si fuese el ánimo, el objetivo, el espíritu del defensor del pueblo de promoverse o de generar una opinión pública siempre en titulares, caso hay de sobra. Mire, yo te pongo un caso, por ejemplo... ¿Usted entiende que se le ha señalado injustamente de buscacámara? No, porque en la sociedad hay democracia. Y la democracia termina siendo el sistema político que nosotros tenemos. Sí. Ahora, lo que yo creo es que, fíjate lo que tú me decías, ¿en qué está el defensor? Y tú te has dado cuenta que el defensor está fajado en terreno. Porque yo te iba a poner un caso en la ciudad Juan Bosch, hay una estrategia de salud mental, psiquiátrica muy importante. Fruto de una situación que se dio en el Listín Diario, nosotros hicimos una inspección, nosotros generamos un informe independiente. Ese informe independiente se le mandó a SENASA y al Ministerio de Salud Pública, pero nosotros le estamos dando seguimiento porque hay situaciones que hay que enfrentar. Situaciones de salud mental que ameritan... No, y de servicio, falta de empleados, la estrategia que se concibió no se está aplicando igual, temas técnicos, pero nosotros generamos con eso una rueda de prensa para decir eso, ¿no? Pero en el caso de las muertes o asesinatos en los destacamentos, todo el mundo quería un informe independiente del Defensor del Pueblo. ¿Cuándo en la historia había pasado eso? Y se generó. La única institución que generó un informe independiente fuimos nosotros. ¿Y con los desaparecidos? ¿Qué está haciendo el Defensor del Pueblo? Por ejemplo, porque solamente 10 personas a nivel nacional para dar seguimiento a esas personas desaparecidas. Y la gente dice, ¿y dónde está el Defensor del Pueblo? No, yo te voy a poner un ejemplo más grave. ¿Tú sabes que la cámara 911 no están interconectadas con la Policía Nacional? ¿Cómo? Entonces... Que las cámaras del sistema 911 no están conectadas con el de la policía. Ellos tienen que ir tienen que hacer una solicitud para entonces que le entreguen y ese video entonces es lo que lo trabajan. Pero es un desastre institucional porque una cosa tiene que estar atada con la otra. La policía tiene que estar alerta de esas emergencias para saber cómo actuar, porque a veces son casos fortuitos, pero hay otras veces que son hechos violentos. Entonces, ¿cómo es que la policía no está conectada con el 911? Explíqueme eso. Entonces, ¿y las cámaras de los vehículos y de la ropa? ¿Están conectadas? ¿Tienen internet? No. Entonces, si tú tienes el 911 aislado y tienes las patrullas, sean en la parte de los vehículos o de la ropa, sin internet para poder transmitir en tiempo real, se genera trabas y hay un delay, hay una pérdida de tiempo muy importante para poder generar respuestas. Pues una debilidad grave. Eso hace el defensor. ¿Y qué te está haciendo para resolver ese problema? No, en el caso mío yo tengo que identificar y promover soluciones desde el punto de vista del incumbente, en este caso, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y Policía. Porque el defensor no puede transgreder sus límites institucionales, porque si no lo que estoy haciendo es creando una crisis institucional sobre la base de lo que no me corresponde. Pero lo que pasa con eso, y excúseme que insiste en la pregunta, pero es que es una situación grave, porque es el sistema 911 donde se supone que lo que se promovió desde un principio es que esos sistemas estarían integrados para buscar solución a la gente, porque las emergencias no solamente son médicas. No, claro, y esa parte, pero hay algo. La interconexión, te estoy hablando de los videos. Sí, la parte de video. La parte de video. No, porque tú sabes que hay una interconexión real, porque hay unidades la parte de video, que es la cámara que tiene que estar así. Desde el punto de vista institucional, por ejemplo,
nosotros hicimos un acercamiento a Indotel para el tema de las alertas, porque se pueden hacer con SMS. Todas las empresas telefónicas son elementos que ellos cederían con el mayor de los agrados, porque al fin y al cabo es un servicio público. Todas te generarían eso, pero Indotel tiene que asumir esa responsabilidad. Sí. Con la policía, en el caso del DICRIN, es donde están esas 10 personas desaparecidas que tú dices, pero DICRIN hizo un protocolo para que puedan operar a nivel de cada destacamento, pero volvemos al mismo punto. La limitación material de la Policía Nacional en sentido general es también la que limita. ¿En qué tú tomas, cuando tú vas a hacer una querella, la policía que te la toman? La gran mayoría. En un cuaderno. Entonces, si tú no tienes un data warehouse que te alimente toda esa información, las alertas tempranas no van a poder llegar. No existe. Porque si en Villa Agrícola, o en Guachupita, o en Villa Altagracia, yo genero una alerta, muy probablemente se pueda interconectar con los bomberos, Defensa Civil, la Policía Nacional. Pero eso no es parte de la reforma policial. Pero ahí, no, esa parte no llega. Eso te lo está diciendo el defensor como parte del análisis situacional y viendo cómo promueve estrategias novedosas para poder lograr eso que tú me preguntabas, ¿qué hace el defensor del pueblo en ese sentido? Incluso nosotros nos hemos integrado como institución a casos particulares y hemos podido lograr que algunas personas aparezcan, pero no es la responsabilidad del defensor sí generar debates, incluso la parte, yo sé que en la legislación se está hablando de un proyecto de ley, pero en lo que eso marcha, operativamente hay que resolver, y por eso te estoy diciendo Defensa Civil, Bombero, Policía Nacional, 911, son elementos que uno ha ido presionando y al mismo tiempo negociando y conversando con los incumbentes para poder generar respuestas. Mire, en ese mismo caso de los desaparecidos, defensor, Pablo. Dime, Pablo. Pablo, defensor del pueblo, Pablo. Dime, Pablo. ¿Usted cree que es justo que alguien que se haya perdido un ser querido salga a revisar cámara por cámara a esa persona y al mismo tiempo la misma policía le diga, tiene que traer un disco duro para que se almacene tu información porque yo no te la voy a entregar si tú no me traes un disco duro como requisito? O sea, a ese punto hemos llegado. ¿Cuántas denuncias de gente que ha desaparecido no se han podido canalizar porque el ciudadano no lleva un dispositivo electrónico para que la policía le almacene la información? Pero tú quieres que te haga una historia real, o sea, cercana. Fue un caso de un señor que sufre Alzheimer. Se tuvo que peinar, tuvimos que peinar, y está ahí, gracias a Dios, el padre de la joven Jovine, que se tuvo que peinar todos los trazos donde él estuvo para poder encontrarlo. Incluso las cámaras de la Nuña de Cáceres se peinaron completas y él no se dio cuenta que fue que él salió la ruta y poderlo encontrar. O sea, esa parte que tú me estás diciendo, yo lo he vivido. Por eso yo estoy significando justamente lo que nosotros hemos hecho como institución. Porque no solamente nos hemos abocado a un llamado de atención o un Twitter. No. Nos hemos involucrado en la búsqueda. En la búsqueda. Hemos analizado la situación. Incluso hay una persona que está allá, que es criminóloga, que fue policía por 8 años, es psicóloga y nos ayuda mucho en el tema de mediación por el manejo psicológico que tiene de los casos de aproximación. Fíjate que el defensor ha sacado una línea adicional que tiene que ver con mediaciones. Algunas que son mediaciones simples de la comunidad, de los municipios, de vecinos, y hay otras que son de mayor nivel, que hemos podido lograr, que en Bauruco, unos títulos de propiedad, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, a nivel nacional hemos unas 15, incluso a solicitud del mismo Poder Ejecutivo, lo cual termina siendo una gratificación porque demuestra algún tipo de credibilidad de la institución. Así mismo, yo tengo otras preguntas que pude anotar. Volviendo al inicio de la conversación, además de esas quejas de salud, ¿cuáles son de esas más frecuentes que tiene la gente y que de alguna u otra manera se le encuentran una solución? Mira, la parte de educación, muy probablemente por el retraso en la construcción de obras, fíjate que hubieron una cantidad de planteles, prácticamente se habla casi de 1.800, que están retrasados. Entonces, esos eran cupos para estudiantes. Se supone que la lógica te dice que toda escuela que se construye es para las personas que viven en la comunidad. Claro. Si no, se tienen que trasladar muy lejos. Entonces, llegan muchos padres con la situación del cupo, se les resuelve a sus hijos el cupo como tal a través de los distritos y las regionales de educación. Nosotros incluso el miércoles yo voy a Santiago, tengo varias cosas y una incluso va a estar presente el viceministro administrativo de la institución, del Ministerio de Educación, que tiene que ver con una escuela, un caso particular que tuvo que ver con que los niños no tenían ni siquiera espacio para comer ni demás. Entonces fíjate cómo se configura los 5 elementos del estado de bienestar. Sí. Educación,
salud, transporte, vivienda y pensiones. Sí mismo es. Esas son las demandas de la sociedad dominicana. Ahora, desde el punto de vista de los derechos, tú entras prácticamente en lo que tiene que ver con vivienda, salud y educación como un mayor grueso. La parte de pensiones la pudiéramos ver en casos particulares que hemos trabajado. Por ejemplo, por primera vez se indexó las pensiones de 29.380 maestros. ¿Y cómo fue eso, José? Fue un proceso de notificación mediante acto de alguacil al Ministerio de Educación de que hay una ley del 07 y hay 3 resoluciones del INAVIMA que no habían sido ejecutadas ni cumplidas. Que había que cumplirlas. Luego se entró en un proceso de mediación y se logró. Se logró la indexación de esa cantidad de personas. De esas personas que se habían afectado. Entonces, fíjate cómo pensiones terminan siendo también prestaciones laborales. Porque justamente el caso de Impostón no era que el defensor estaba diciendo, fulano, reintégrame en gano. Nosotros no somos quien claro, en un plano gerencial para decirle a un incumbente qué empleado tiene que tener. Ahora, fulano, dame la información de tus empleados de carrera y los otros para validarlo con esta reclamación del ciudadano y poderle decir al ciudadano si es verdad, razón, tú cumples con la ley de la administración pública, que corresponden estos derechos o no. Mira, realmente no va. Si tú te niegas a entregármela mediante acto de alguacil, yo tengo que proceder desde el punto de vista penal. Automáticamente. Si no, tú no me vas a tener respeto. Claro. Si no, un José Peguero no invitase al defensor del pueblo a un medio. Claro. Porque dice, no, esto es tu relajo. Esto es un relajo. Es tu relajo. Claro. Entonces, se le falta respeto a la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra otra situación que quizá la gente no lo ve con la dimensión humana de la que yo lo veo. Esas personas, en términos general, recibieron casi 92 millones de pesos. Gracias a una buena salarios vencidos, no pagados, casi 12 millones. Oye, se restablecieron casi 50 empleados de carrera. Y ayer, la semana pasada, estaba el director de Impostón nuevo allá. O sea, mi situación no es de carácter personal, es institucional. Es institucional. Yo soy el mismo Pablo que te va a preparar un café si tú vas a mi oficina. Como se lo hice al de Impostón, al superintendente, a la educación, a todo el mundo. Porque yo lo que estoy haciendo es una función pública. Yo soy un servidor público. Y yo en 6 años que me confiere la ley, salvo que no cometa un error, me iré para mi casa a cuidar a mi muchacho. ¿Y se ha encontrado con problemas o bloqueos del Poder Ejecutivo ante casos que usted ha expuesto que han generado mucha fricción en la opinión pública? Mira, el Poder Ejecutivo no lo quiero llevar al Poder Ejecutivo porque se pudiera entender que es el presidente de la República y gracias a Dios con él mantenemos una buena relación. Fíjate que él ha solicitado varias mediaciones del defensor y el defensor ha podido ejercer el rol de mediación para poder generar cohesión social y mitigar climas de levantamiento y de fricción que existen en sociedades y más en la situación económica que estamos viviendo, como toda América Latina. Ahora, sí hay incumbentes que no entienden, qué sé yo, gobernadores que no entienden su rol y tú tienes que notificarles mediante acto de alguacil y si no, proceder. Ministros que no entienden lo que es la ley de libre acceso a la información. Tú tienes que ejercer la autoridad. Entonces, esos casos aislados, tú lo haces. Hay otros que incluso con un café se resuelve. Una cita formal, tú vas y te le sientas, mira, está pasando tal situación. Yo estaba ajeno, por eso quise venir. Claro. Porque conversando se resuelven. Pero mire un caso, por ejemplo, Pablo. El edificio donde está instalado Industria y Comercio paga 20 millones de pesos mensuales. Ahí debería intervenir el defensor del pueblo, porque ¿qué edificio no se construye en este país con 20 millones de pesos? Y hay que pagar 20 o 200, no sé cuál es la cifra, 20 millones de pesos mensuales. Y ahí no defiende el defensor del pueblo al pueblo dominicano que paga esos impuestos para que se alquile un edificio en lugar de comprar uno. Yo quisiera, pero hay que verlo desde el punto de vista del derecho. Eso fue una transacción que hizo un ente con un... Pero es que esos son fondos públicos. Claro, pero tú lo puedes fiscalizar. Eso sí puede hacer el defensor, como la Cámara de Cuentas. Y ahí yo aprovecho para hacer un poco de pedagogía y luego de responderte. Cuando se hace la Constitución 2010, el constituyente crea 2 órganos de fiscalización que son apéndices de la función de fiscalización del Congreso. Sí. El Congreso tiene 3, legislar, fiscalizar y representar. Esa fiscalización se delega en parte al defensor del pueblo y a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas lo hace desde el punto de vista contable financiero y hay un primer elemento de lo que tú planteas y el defensor lo hace desde el punto de vista de la buena administración para garantizar los derechos fundamentales. Sí. Anteriormente lo que se hablaba de derechos fundamentales no se come con yuca. La buena administración sí, porque si yo te vulnero un derecho,
ahí entra el defensor. ¿Y cómo yo te lo vulnero? Con una mala administración pública. Entonces, si ese contrato tuviese algún elemento de nocivo, entonces el defensor no solamente lo fiscaliza, así lo revisa, sino que lo pasa al Ministerio Público, que es lo que plantea la ley. Pero es nocivo porque 20 millones de pesos mensuales, ¿qué es lo que yo le digo? Vamos a buscar un terreno, hagamos un cálculo de 2 o 3 años de cuánto yo estoy pagando de alquiler y mejor busquemos otro y le decimos al Estado, mira, en lugar de yo pagar 1.200 millones de pesos de alquiler, preferí gastar 300 y tengo este edificio, y al fisco y al país, hito bisonó, atención hito, porque este comentario es propio mío, no tiene que ver con el defensor, pero yo considero un abuso y yo digo, pero Dios mío, algo se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo el Estado opera entregando 20 millones de pesos mensuales cuando con 20 millones tú te vas a cualquier lugar de aquí y tú construyes una torre que tú te sorprendes para administrar industria y comercio? Entonces, es un crimen, defensor. Se puede llamar la atención como tal. Ahora, ahí yo quiero también entrar otra pedagogía, porque tú me estás ayudando mucho. La ley limita al defensor en el tiempo hábil en que mueren las situaciones, y es 1 año. Fíjate que esa situación se da justamente previo a mi llegada, porque yo llego en el 21. Sí. Ahora bien, dentro del marco de la prensa, yo sí leí que el ministro de Interior y Policía había cuestionado ese contrato y dijo que lo iba a rescindir. El ministerio el ministro de Industria y Comercio. Él dijo que lo iba a rescindir. Por eso lo dijo al inicio, sí. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pasó lo que él dijo que iba a pasar? No ha rescindido. Entonces, ahí entra un poco también la decisión desde el punto de vista administrativo. Yo sé que como esa institución hay por lo menos, qué sé yo, entiendo que 15 instituciones que tienen la situación. Nosotros estamos lo mismo, nosotros estamos en una plaza. Y nosotros tenemos un contrato que se generó en la gestión anterior sobre la base de un edificio que está en la 27 de febrero y hay que ejecutarlo. ¿Y cuántos millones paga usted por eso? Nosotros, no, el alquiler se pagan, creo que son unos 600,000, 700,000 pesos. Ok. Por los espacios físicos rentados. Y se está construyendo una infraestructura. Esa infraestructura, realmente yo tenía 2 opciones. O le daba continuidad, José, sí, o lo rescindía. ¿Y tú crees que un dominicano o una dominicana hubiese creído que yo rescindí ese contrato por la buena administración? Hubiesen pensado que era por un tema de beneficio personal. Entonces, la única vía que yo tengo es darle continuidad a ese contrato y que se cierre. Y en lo que se acaba, entonces tener el otro listo. Eso es lo que me toca. Eso es lo que... Y ya para finalizar, porque usted tiene más compromiso, el defensor se mueve. Claro, el defensor se mueve y usted está bastante ocupado. Hábleme sobre este movimiento que se está dando para justamente dar a conocer la Constitución, que al inicio de la conversación usted me habló de la Constitución. Gracias, mira, sí, José. Y te pediría que si se puede en edición pongan el código QR. Claro. Nosotros como institución hemos desarrollado una estrategia de llevar nuestras constituciones a los niños, niñas y adolescentes por un principio básico que es de la ciudadanía responsable, que era uno de los componentes que cuando postulamos Defensor del Pueblo dijimos que íbamos a hacer. Sí. Como un elemento de rendición de cuentas se sacó 16 capítulos en YouTube para que no tenga costo, los cuales son animados, y lo hizo un dominicano con apoyo de pasantes, para entonces con 3 guías didácticas, una para padres, una para profesores y otra para los estudiantes, poder no solamente ver la Constitución de manera divertida, de forma lúdica, porque cada capítulo no pasa de 2 minutos, sino guías didácticas para que la familia se pueda sentar. Ese momento, esos 2 minutos que tú le regalas a tu hijo y a tu hija, sea tan productivo que tú tengas una guía didáctica, veas lo que te estoy planteando y con la guía tú le hagas las preguntas claves para que puedas ir construyendo en él lo que es la dominicanidad, lo que es el amor a la patria, lo que es el respeto a la institución, lo que termina siendo la República Dominicana. Entonces, este mes, que es el mes justamente de la Constitución, nosotros no solamente nos hemos desplegado en la promoción de esta estrategia, sino que incluso yo estaba en Higüey con 400 niños trabajando la Constitución animada, hoy estuve en un centro educativo y todo el mes nos lo hemos pasado, y por eso invito a que si te es posible poner el código QR, sí, claro, con el celular la gente puede cogerlo y va a caer en un landing page. Ese landing page tiene los 16 capítulos, las guías didácticas, y con eso estamos contribuyendo a que la República Dominicana sea más gloriosa, pero al mismo tiempo que nuestros dominicanos y dominicanas amen más nuestra patria y nos ayuden a defenderla. A defenderla sobre la base de los derechos y los deberes. Claro. Porque a veces se nos olvida los deberes. Los ciudadanos tenemos que cumplir con los deberes. Entonces los deberes terminan siendo un eje transversal
para todas las actividades de carácter pública que nosotros tenemos. Sí, sí, me parece excelente, así que gracias Pablo Ulloa por venir aquí. Se quedaron algunas preguntas, pero ya será para una próxima entrega, tomando en cuenta la necesidad que usted tiene de ir a atender las necesidades del pueblo dominicano. Ahora, José, sí. ¿Ya tú sabes en qué estaba el defensor? Ya yo sé. ¿Está justificando el defensor? Sí, sí, el defensor trabaja. Pon ese cortecito para que también la gente lo sepa. Claro que sí. Gracias, claro, que Dios te bendiga de corazón. Gracias de corazón. Y te felicito, te lo digo porque te sigo. Y gracias por la apertura, porque quizás con la pregunta que yo hice, que es una pregunta, ¿en qué está el defensor del pueblo? Quizás otros lo tomaban como una ofensa, sin embargo, usted ha mostrado una apertura hacia los medios de dar la explicación, como todo servidor público, de qué usted está haciendo en favor de este país. Eso te iba a decir, y te lo reitero, yo soy un servidor público, y el servidor público tiene que rendir cuentas. Si yo tengo que venir a tu medio para poder expandir la información de lo que está haciendo la institución, es mi deber. Es una obligación que me corresponde, justamente por el nivel de prestigio que tiene como periodista y al mismo tiempo de todo el que te sigue, que tiene en sus impuestos justamente el presupuesto del defensor del pueblo. Y yo tengo que ser humilde ante todo y venir cuantas veces sea necesario para explicar lo que sea. Hay que ponerle 1.000 millones entonces al defensor del pueblo para que la cosa se vaya a equilibrar. Dios te escuche. Amigos, compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y pasen a las plataformas del defensor del pueblo, hagan sus denuncias, que se le da un seguimiento especial. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.